Bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos este don de la palabra de Dios, que es un auténtico regalo para nuestras vidas. Estamos compartiendo el Evangelio según San Mateo en este tiempo, precisamente en que el año litúrgico señala para el ciclo A el Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar disponiéndonos a orar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que compartamos en esta tarde-noche nos ayude a crecer como tus discípulos misioneros en salida sinodal, dispuestos y dispuestas a hacer vida tu palabra en nuestras vidas, para transformarnos en buena noticia para los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a mirar el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Cada capítulo tiene su particularidad, tiene su multiplicidad de mensajes, pero recordemos que el Evangelio o los Evangelios no son historias, no son biografías sobre Jesús, sino que son arquitecturas teológicas, pastorales, catequéticas y espirituales de la experiencia de la comunidad o las comunidades con Jesucristo resucitado, y por lo tanto tienen el objetivo de suscitar la fe. El texto del capítulo 4 inicia con las tentaciones de Jesús en el desierto, y el mismo texto bíblico en sus notas dice: Jesús es tentado en el desierto 40 días, como lo había sido Israel durante 40 años, en Deuteronomio 8:2-4. Las tentaciones hay que entenderlas de acuerdo con la cita bíblica de Deuteronomio 6:8, como tentaciones contra el amor de Dios, valor supremo del pueblo de Dios. Hay que entenderlas como tentaciones contra el amor de Dios. Es la tentación de dejar el camino del amor de Dios. Entonces el texto comienza a decir así: Tote ello Jesús anexen eiste eronom. Jesús se fue al Eremón, al desierto. ¿Pero por qué se fue? Dice: entonces Jesús fue llevado. Esta palabra es importante. No fue que él se le ocurrió irse al desierto. No tenía una agenda, lo que hemos dicho en estos días de Cuaresma, que nosotros solemos hacer una agenda cuaresmal. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir allá, voy a ir acá. No. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La traducción de la Biblia Jerusalén está muy bien ese primer versículo, porque así lo dice. Dice: Peresenai hipoton diaboloi, en griego. Y diaboloi, algún día diabolú, significa dia, que significa en medio de, y bolon, que de ahí viene bala, es tirar algo en medio de, algo que rompe, que divide. Entonces el diabolon o el diabolos es aquello que divide. Jesús es empujado por el Espíritu del amor de Dios
al eremo, al desierto, para ser tentado por el que divide, por la división. Ya esto es sumamente importante, porque ¿cuál es la idea nuestra? Producto de las películas de Hollywood, que Jesús se fue al desierto, se obvia que fue el Espíritu Santo el que lo llevó, y ahí en el desierto le aparece un bicho con rabo y cacho y lo empieza a tentar. No, ese no es el sentido. El sentido es que Jesús está expresando lo mismo que hizo Israel durante 40 años en el desierto. Va a tener la misma tentación de Israel o las mismas tentaciones de Israel, que serán también nuestras mismas tentaciones. Nosotros tenemos la misma tentación, que es sesgarnos del amor de Dios, y al sesgarnos del amor de Dios, dejarnos atraer por lo que divide, lo que rompe, lo que destruye. Entonces es un texto actualísimo. Este texto es hoy, es para nosotros hoy. Entonces, él va al desierto, es llevado por el Espíritu Santo. Es importante ver cómo los textos anteriores, el Espíritu Santo, capítulo 13 en adelante, el Espíritu Santo desciende, dice, en forma de paloma y habla. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Luego el Espíritu Santo ahora lo empuja, lo conduce del bautismo al desierto. Porque es la experiencia de todo cristiano que se bautiza. Una persona que se bautiza es una persona que elige seguir el camino del Señor. Elige vivir como el Señor. Y de inmediato, cuando elige vivir como el Señor, el Espíritu Santo lo va a conducir. Pero no lo va a conducir a un estado de una hamaca, boca arriba, fresquito. No. Lo va a conducir al eremo, al desierto, que es símbolo de la vida. Recuerden que el desierto en Israel, en la Biblia, tiene un significado profundo. Por un lado, el desierto es el lugar de las grandes tentaciones de Israel y de las grandes caídas. Pero también el desierto es el lugar de las grandes alianzas, de las grandes manifestaciones de Dios, de las grandes teofanías. El desierto, por lo tanto, es lugar de experiencia humano-religiosa. Por eso es símbolo de la vida. El que se bautiza no se queda en un aula o en un templo disfrutando lo que vivió, no. Tiene que ir a su casa, tiene que ir a su vida, a su familia. Y allí va a ser tentado por el diabolos. Repito, no por un bicho con rabo y cachos, sino por la división. Una fuerza que está dentro del mundo material, pero que surge del mundo mental, no viene de fuera, surge del mundo mental y es una tentación a dividir. Y todos lo hemos vivido, todos hemos vivido esa experiencia. Uno quiere hacer las cosas bien, pero hay unas emociones que nos quieren sesgar del amor, nos quieren sesgar del perdón, nos quieren sesgar de la alegría, nos quieren sesgar del bien. Y esa fuerza, y uno le da sustento a esa fuerza. No es que yo tengo razón, yo no le voy a hablar. Es que me hizo algo muy grave, yo no le voy a hablar. Es justo que no le hable. Esa es la tentación. Ahí está el diabolos actuando. El auténtico diabolos. El que nos rompe, el que nos divide. Entonces Jesús va a una experiencia que es la experiencia de Israel, pero también es la experiencia de todos nosotros. La experiencia del eremo,
la experiencia de la vida. Entonces, vamos a ver qué acontece. Dice, y después de hacer ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Después de narrar el qué va a hacer al desierto, lo primero que dice es que Jesús se puso a hacer un ayuno durante 40 días y 40 noches. Entonces, entender el pueblo de Israel que pasó hambre y sed en el desierto, una especie de ayuno. Allá era como involuntario, les tocó, pero acá Jesús dice lo hace a propósito. Pero hay que entender que es un símbolo. No fue que Jesús aguantó 40 días de hambre y 40 noches. No. Es un símbolo. Jesús con esos 40 días y 40 noches está asumiendo lo que el número 40 significa. Una generación. Porque en aquel momento la vida media del ser humano era 40 años. Pensemos, por ejemplo, que no había penicilina, no habían estas cosas. Cualquier infección te mataba. Entonces, la vida media hoy, para las mujeres creo que es 74, 75, y para los hombres 68. Vida media. No significa que hay gente que vive más, otros menos. Pero en tiempos de Jesús, la vida media era 40 años. Con razón, ya en el mundo rabínico, a los 30 años se entendía una persona que era ya anciana. A los 30 años era anciana, presbiteroi. Es por esa razón que Jesús comenzó a los 30 años su ministerio público. No podía comenzarlo antes, porque la autoridad venía cuando tenía los 30 años. Ya era un presbiteroi, un destacado anciano en la comunidad. Entonces, todas esas ideas que tenemos, que Jesús joven, que murió joven, que no sé, incluso algunas cartas de Papa dicen, y que Jesús que era muy joven. No, eso es lo que pensamos acá nosotros. Pero en ese momento Jesús era un venerable anciano, que podía llamársele rabí o raboní, a los 30 años. Pues él asume estos 40 días para asumir al Israel totalmente. Como ellos tuvieron 40 años, Elías también tuvo 40 días en el monte Horeb, Moisés tuvo 40 días en el Sinaí. O sea que hay una serie de simbologías con el 40. Y él asume esos 40 días. Terminados los 40 días, tiene hambre, como Israel. Israel, ¿qué hizo cuando tenía hambre? Protestó de una vez contra Moisés. Nos ha sacado, nos hubiera dejado allá en Egipto, comiendo cebollas y codornices y no sé cuánta cosa, carne. Jesús no dice nada. El primero que habla, dice el narrador, dice, acercándose el tentador, acercándose la tentación. Esto es importante también verlo claro. Jesús vivió tentaciones, como tú y como yo, igualito. Jesús no es Superman, porque a veces la idea que tenemos de Jesús es como de Superman, un superhombre, que junto a los demás hombres estaba por encima. No. Jesús hizo verdadero hombre, tan hombre que nunca ningún contemporáneo descubrió que él era el Mesías. Demasiado hombre. Tan hombre que lo acusan de blasfemo incluso. Ese es Jesús. Entonces Jesús dice, viene el tentador. ¿Dónde vino la tentación? Igual que a nosotros. ¿Dónde comienza la tentación? Allá. No, acá. Siempre. En la mente. Ahí viene la ligera idea de hacer una cosa en vez de otra. De hacer esto en vez de esto. Ese es el tentador. Vino el tentador, dice, y le dijo, porque el tentador nos habla. No me mira que está bien hacerlo, que no pasa nada.
El tentador, la tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. No olvidemos el texto del Deuteronomio, el texto del Éxodo. La piedra que el domingo pasado Moisés toca y de ella sale agua. Ahora le dice el tentador que dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Ve? Aquí encontramos una tentación radical. ¿Cuál es la tentación? Tengo hambre. Es la tentación primaria, la tentación de las necesidades sensoriales. Esta tentación abarca todas nuestras necesidades humanas: alimentación, placer, etc. Entonces, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en panes. Es la manera de ver que la vida está en saciar el hambre, sea la que sea. En palabras mucho más simples, la felicidad está en saciar cualquier hambre. Soy feliz si tengo comida, soy feliz si tengo dinero, soy feliz si tengo cerveza, soy feliz si tengo una persona, soy feliz porque eso me sacia, eso me llena. Esa es la tentación. ¿Por qué es tentación? Porque la auténtica felicidad y la auténtica llenura viene de Dios. Porque todo lo demás pasa. Todo lo demás es pasajero. Jesús respondió. Entonces hay que ver, fíjense que el tentador incluso utiliza la palabra de Dios, la misma religión y las leyes para tentarnos. La misma religión para tentar también. Jesús le respondió: está escrito. La respuesta de Jesús no parte de algo que me dijeron, parte de un contexto. El contexto de la Escritura. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto nos lleva a entender el texto de este domingo pasado, de Juan capítulo 4, cuando Jesús está con la samaritana, los discípulos llegan y le traen comida y dice: come. Dice: no, yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Entonces ellos piensan, le dieron comida, trajeron una comida a alguien. Dice: no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. Él comprende, él sabe, él cree absolutamente que la voluntad de Dios es lo más importante. No hay nada más importante que la voluntad de Dios. Por esa razón dice esto. Entonces viene la segunda. El diablo lo lleva consigo a la ciudad santa. Ahora vamos a ver el ámbito religioso. Lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Ahora el diabolos, la división, cita la misma palabra. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Ojo por ojo y diente por diente. Estamos citando la Biblia, pero desde la división. Yo no perdono, porque para mí, ojo por ojo y diente por diente, el que me la hace me la paga.
Estoy siguiendo el tentador, citando la Biblia, Y Jesús le dijo, también está escrito. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto significa que no puedes leer la Biblia solita, nunca. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre hay que leerla con Jesús. Porque es Jesús el que nos va a decir, también está escrito. O nos va a decir, sin embargo, yo les digo. La importancia de interpretar los textos siempre con Jesús. Siempre. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es esta tentación? Es la tentación de la gloria, la vanagloria, de la fama. Tírate, el templo es un lugar que era siempre recurrido por muchas personas. Te van a ver que te tiras del tejado y no te pasa nada. Te van a ver y vas a mostrar que eres poderoso. Esa tentación todos la hemos tenido. Yo hacerme ver y que los demás me vean como poderoso, que yo pueda levantar la cabeza y sentirme que tengo dominio, que tengo poder, que tengo dinero, que tengo marca, que tengo estudio, que soy incluso el mundo religioso, que soy muy religioso, que oro mucho, que hago los gestos muy bien hechos, que la cosa la hago bien. La gran tentación de la gloria religiosa también. Y la respuesta de Jesús es con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, miren que el domingo decía, tentaron a Dios porque dijeron, ¿está o no está Dios con nosotros? Esa fue una tentación, tentaron a Dios al decir, ¿está o no está Dios con nosotros? Otra tentación es decir, vamos a hacer esto para mostrarme porque Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, yo voy a hacer esto. ¿Ve? Y voy a entonces aparecer, ahí aparecen los títulos laicos y religiosos. Es que yo soy. Es que yo soy. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Aquí está la última tentación, la del dinero, la de la riqueza, el poder económico. Jesús tuvo la tentación también de enriquecerse, de hacer los signos que hacía y ganar mucho dinero, y atesorar dinero, de hacer una fortuna. Jesús tuvo esa tentación también. ¿Ven? Lo que está diciendo el texto es esa, es la misma tentación que todos tenemos. Algún día, a veces siempre, otros una vez, pero es la misma tentación. La respuesta de Jesús dice, le dijo entonces, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Aquí, todos los temas, los tres, son problemas de amor, ruptura de amor. Por lo tanto, los tres son idolatría. Idolatría en saciar el placer, idolatría en ser visto en la gloria
idolatría del ego, idolatría del dinero y el poder. Por eso dice el texto, si te postras, porque muchas veces nuestra gran tentación es postrarnos ante los bienes, postrarnos ante el dinero, es decir, entregarle. La postración es un gesto de 5 puntos, las rodillas, los codos y la frente en el suelo. Pero es un signo externo que expresa un interno, y el interno es que la persona le entrega a aquel ante quien se postra, le entrega la vida entera. Y le dice, tú eres mi dueño, tú toma y conduce mi vida. Entonces, postrarse ante el poder, postrarse ante el diabolos, ante la división, es entregarle toda la vida. Y que la vida sea conducida por la división. Entonces, fíjense que uno puede entonces darse cuenta, muchas veces nosotros nos hemos postrado. Y por eso andamos sembrando división. Oye, ¿te diste cuenta de tal persona? No sé qué. Mira lo que dijo de ti. Sembrando división. Mira tal cosa y sembrando división. Porque ya estoy adorando al diabolos. Jesús le responde con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y dice el texto, entonces el diablo lo deja, y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. El texto original dice, se acercaron unos mensajeros que venían y le sirvieron. Le sirvieron. Pues nosotros pensamos, en ese momento vinieron unos niños con alitas del cielo y venían y le traían una fruta celeste. No es eso. Vinieron unos mensajeros y le servían. Es decir, le trajeron comida, le trajeron que alimentarse. Vino una vecina, vino alguien de allá y uno de allá y le trajeron y comió. Unos ángeles, unos mensajeros que le servían. Entonces, esto pasa en la vida diaria. Aquí el tema es confiar en Dios, confiar en su amor para no caer en el desamor. Y cuando confío en el amor de Dios, siempre vendrán ángeles a servirnos. Yo soy testigo de eso. ¿Cuántos ángeles han llegado a mi vida a servirme, a darme algo, aunque sea un vaso de agua? Mensajeros. Y algún detalle dice, el diablo lo dejó, dice la versión paralela, en Lucas, o en Marcos también dice, para volver cuando era la oportunidad. Aquí no lo dice. Porque efectivamente la división, la tentación de la división siempre está viniendo. Todos los días. Todos los días llega a sesgarnos de la verdad, del amor, de la alegría, de la justicia. Todos los días. Está la vocecita ahí que nos habla de hacer las cosas en desamor. El texto continúa, hace un salto, dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, el narrador está armando un texto de la experiencia de la comunidad, del conocimiento de la Sagrada Escritura del Primer Testamento. Algunas cosas no las cita y otras sí las cita, como aquí. Pasa que nosotros, como no conocemos bien el Antiguo Testamento, no distinguimos cuando a veces está hablándose de una cita aunque no se cite.
pero es una cita. ¿Qué pasa? Jesús dice, se dio cuenta que a Juan lo apresaron. Entonces dejó Nazaret, donde se había criado, y se fue a Cafarnaúm. Importante el nombre, Capernaum. Capar significa lugar, sitio en hebreo, y Naum, consuelo de Dios. Jesús se fue a vivir al lugar del consuelo de Dios. Y allí dice, precisamente en Galilea de los gentiles, en una tierra que era despreciada por los judíos. Galilea, Galileia, significa enredos, rizos, enredos. Jesús no se fue a vivir al lugar más tranquilito, se fue a vivir al lugar de los enredos. Y precisamente en medio de los enredos de Galilea, de los gentiles, él vive en el lugar del consuelo de Dios, para indicarnos cómo uno puede estar en cualquier lugar, por muy errado que esté, y a la vez vivir el consuelo de Dios. Mucho problema alrededor, pero yo vivo el consuelo de Dios. Yo vivo en Cafarnaúm. Dice el texto, citando todavía, dice, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en un paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. La sombra de muerte es sombra de desamor. Para las comunidades cristianas estaba muy claro que el desamor es la muerte. Un mundo enredado es un mundo en desamor. Entonces, Él es la luz que ha amanecido para las personas, para las familias de ayer y de hoy, que pueden experimentar esa vida de sombras, esa vida de muerte. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, después de haber pasado las tentaciones, haber dejado Nazaret, haber llegado a Cafarnaúm, miren que está haciendo un éxodo, como lo hizo Abraham, como lo hizo Israel. Está haciendo un éxodo, una salida desde Nazaret hasta llegar a Cafarnaúm. Y ahora, dice, comenzó Jesús a predicar y decía, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Recordemos que para Mateo, al hablar de cielo, es porque Mateo, el autor de Mateo, que no es el apóstol Mateo, es una escuela mateana. Por eso el evangelio no tiene firma. Fue la tradición de la iglesia que le puso de Mateo. Entonces, el autor de Mateo le escribe principalmente a gente judía. Por eso usa un lenguaje muy judío. Aunque usa el griego, en el fondo está el judaísmo, donde no se menciona el nombre de Dios. Por eso no dice el reino de Dios, sino el reino de los cielos. La palabra cielo es sinónima de la palabra Dios. Entonces lo que está diciendo Jesús en su mensaje es, uno, conviértanse, que en griego metanoia tiene dos raíces. Meta, que es más allá, metamorfosis, más allá de una forma que había. Metanoia, y noia viene de nous, pensamiento, conocimiento, mente. Metanoia es ir más allá de la mente, que significa un cambio de mentalidad,
Jesús no invita a dejar una cosita u otra. Deja de hacer eso, deja de hacer lo otro, no. Lo que Jesús pide es metanoia. Es un cambio de mentalidad. Es cambiar los pensamientos para poder cambiar los sentimientos y entonces las acciones. En el hebreo, la palabra que está de fondo es shubá. De viene la fiesta de la Teshuvá hebrea. Shubá significa volver el rostro, la mirada a Dios. Yo estoy mirando hacia otro lado, estoy embebido con el diablo, con la división, con el mundo, y dejo de ver eso para ver el rostro de Dios. Teshuvá. Eso es la conversión verdadera. Y fíjense, ese dejar de mirar a un lado para mirar a otro significa un cambio de mentalidad. Cuando yo miro hacia un lado, pienso una cosa. Cuando miro hacia otro, pienso otra. Cambio de mentalidad. ¿Y por qué hay que hacer un cambio de mentalidad? Dice él, porque el reinado de Dios ha llegado. Hay que hacer un cambio de mentalidad en el que se le permite a Dios reinar en la vida. Miren que hay unas formas religiosas que yo puedo practicar la religión, pero no dejo reinar a Dios en mi vida. Yo puedo ir a misa, puedo comulgar, puedo hacer oraciones, puedo hacer ritos, puedo hacer 1000 cosas religiosas, con una mentalidad que al hacer eso ya yo me estoy ganando unos premios. Yo voy a cambiar para ganarme algo. Todo eso es religión del ego. Eso no es religión del espíritu. Para nada. Es el ego engañándome en lo religioso también. Yo hago en realidad un cambalache con Dios. Desde mi ego, yo transo con Dios de hacer una cosa para recibir otra. Y si yo creo que necesito algo, ¿qué significa eso? ¿Qué mentalidad tengo? ¿Carencia o abundancia? ¿Carencia? Desde el momento en que yo creo que necesito paz, necesito felicidad, necesito amor, necesito alegría, necesito estoy en carencia. Y voy a estar siempre transando con Dios. Y ahí la religión es el ego el que está. El ego religioso. Jesús quiere llevarnos a una experiencia distinta. ¿Cuál es la experiencia distinta? Deja esa manera antigua de pensar, metanoia, cambia de mentalidad y cree que el reinado de Dios ha llegado. Lo que está diciendo es, deja reinar a Dios, que ya está. Y si Dios ya está, y yo estoy en Él, y nos movemos y existimos en Él, y estamos escondidos con Cristo en Dios, ¿qué significa eso? Si Dios ya está, ¿qué me puede hacer falta? Nada. Nada. En otras palabras, el abrirme al reinado de Dios es dejar a un lado toda mentalidad de duda, de carencia, de miedo, para creer absolutamente que Dios ya está y que yo estoy en Él y que ya soy. No necesito ser alguien, ya soy. El gran problema nuestro religioso y la gran tentación es esa, la tentación de la división.
yo me creo un cuerpo y por lo tanto un cuerpo necesitado. Y entro de inmediato en la división. Ganarme lo que otros quieren ganarse también. Cuidar lo que tengo porque otros me lo quieren quitar también. Y mi ser lo voy fraguando en lo que logro. Llámeme licenciado, que mucho me costó. No por mi nombre. Oye, tal, no, doctor, Oye, hermano, que no, padre para ti, Todo eso está hablando de una creencia mía en que mi valía está en algo fuera de mí. Es por eso que cuando las personas llegan a los 50, 60 años para arriba, la vida se cambia. La vida cambia. Porque todo lo que tú de joven creíste que eran logros, que era la felicidad, te das cuenta que no. Que ya están pasando. Ya te estás jubilando, te jubilaste, ya todo se fue. Y tu identidad empieza a temblar. Entonces, lo que Jesús está enseñando es salir de la división, del dualismo, para entrar en una nueva mentalidad que es el reinado de Dios. Si Dios reina, Dios es único. Él es uno. Y si el uno reina en mí la unidad. Y si Dios reina en mí, ya lo tengo todo. ¿Qué más tengo que ser? Más nada, soy. Con Él soy. Y si yo en esta vida descubro que soy, y me observo en mi cuerpo, me observo en mi vida diaria, pero sabiendo que soy, ¿qué me va a angustiar? Dígame. ¿Qué voy a negociar? Nada. ¿Qué voy a pedir? Nada. Voy a agradecer. Y mi oración se volverá continuamente un agradecer. Un agradecer por todo. Incluso a veces lo que no entiendo que pueda pasar en mi propia vida. Porque me doy cuenta que si estoy en Dios, para algo me está pasando lo que me está pasando. Algo me está revelando. Algo me está mostrando que yo necesito trascender. Los problemas que me he encontrado en la vida, porque he caído en la tentación, no son efímeros, me están enseñando algo que debo trascender. ¿Ve? Algo que debo cambiar de mentalidad. Y en el fondo es aprender a dejar reinar a Dios. No mi ira, no mi odio, no mi envidia, porque todo ello es ego. Que reine Dios. Y entonces que yo fluya en la vida. Cuando fluye mi conciencia de que el reino de los cielos ha llegado, que Dios está reinando. Oiga, pero es que fíjense, nosotros eso no entendemos. Imagínense que en este instante Dios quemara el oxígeno. ¿Qué pasaría? Todos morimos de inmediato, 3, 4 minutos. Este oxígeno, este aire que respiramos, es don de Dios. Es regalo infinito de Dios. Solo que no lo vemos. El poder caminar, el poder hablar, todo es una unión de elementos y milagros biológicos, fisiológicos, químicos, eléctricos, maravillosos. Y estamos sufriendo por un problemita. Porque me mintió. Porque me hirió. ¿No? Estamos totalmente perdidos. Es que no tengo. Es que quisiera tener. Estás perdido si lo tienes todo. ¿Saben cómo es la vida? En realidad, es como si uno entrara a un cuarto
infinito a oscuras. Está lleno de todas las cosas que tú sabes que necesitas y crees que necesitas y las que no sabes. Y tu mirada es una luz que allí donde alumbra, allí ve el regalo. Pero lo que hacemos es, en vez de iluminar todo el hábitat, nos quedamos mirándonos a nosotros mismos. Y la luz ya no ve nada allá. Solo veo que no tengo nada en las manos, que no hay ningún regalo en mí. Eso es lo que nos pasa. Entonces, el reino de Dios que ha llegado, es la máxima noticia. Debe ser la máxima alegría. Después de todo hace un cambio, dice, capítulo 18, dice: Juan, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y le dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombre. Y ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. Este relatito, que se ve así como muy fácil, es un relato que abarca un momento grande. Desde el momento en que la persona escucha el llamado hasta el momento en que responde positivamente. Ese es el proceso vocacional. Jesús siempre llama y dice: vengan conmigo. No es vengan a hacer una tarea. Nosotros tenemos un error también en la iglesia. Llegó Betsaida Nueva: oye, ven para ser catequista, ven para hacer no sé qué. No, lo primero que hay que llamar es: ven para ir con Jesús. Vengan conmigo. Porque el primer momento, lo más necesario, lo primero es estar con Jesús. Vengan conmigo. Y entonces, al estar conmigo, los haré pescadores de hombres. Entonces hay que entender el fenómeno de la pesca. Se pesca para que el ser humano viva, coma. Pero cuando se pesca, el pescado muere. Pero en el mundo hebreo, el mar es símbolo de muerte. El agua pequeña que corre, que limpia, es vida. El agua profunda, oscura, es muerte. Entonces, el mar es símbolo de la muerte. Hacer pescadores de hombres es sacar a los hombres de la muerte, y al pescarlos se les lleva la vida. San Agustín dice, hace una interpretación bonita sobre eso y dice: porque efectivamente el pescado muere cuando lo sacas del agua y el hombre vive cuando lo sacas del agua de la fuente bautismal. De ahí porque entonces el bautismo lo meto en el agua, la muerte, y lo saco del agua, la vida. Por eso era tan importante el bautismo por inmersión, la simbología de la inmersión. Ahora bautizamos con 3 goticas. Yo te bautizo en el Padre, del Hijo. Algunos he visto que usan un spray, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, ahí no hay simbología. El hacer la inmersión era que la persona estuviera, me metió al agua, a la muerte, muero, pero me levanta y vivo. Hacer pescador de hombres es llevar a personas de la no fe, del no amor al amor. Lo que decía Ogmandino, el milagro más grande del mundo es ese. Llevar a una persona que no tiene valía, que no se autorreconoce, que no sabe quién es, y llevarla a la conciencia de quién es. El milagro más grande del mundo. Caminando adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando unas redes, y los llamó. Aquí es interesante porque, aunque habla de las redes en los 2 textos, no es la misma palabra en griego. En la primera, dice, ellos tiraron las redes
hablan de unas redes que se tiraban muy cerca de la orilla. Cuando hablan acá en la segunda, hablan de unas redes más gruesas, que son las que se llevan ya en la barca mar adentro, para pescar pescados más grandes. Dice, y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. La barca era el medio de sustento, el modus vivendi del pescador, tenía la barca, y el padre significa todo el sentido de familia. Porque en Israel el papá es el que da sentido de familia. En Israel el papá es el dueño de los hijos, no la mujer. Entonces, dejar la barca es dejar mi modus vivendi. Dejar al padre, dejar esa manera de creer que mi valía está en un hombre que es mi padre. No es dejar de amar, no es abandonar al papá, no, es otra cosa. Es dejar toda confianza, todo apego para irse con Jesús. Para irse con Jesús. No es abandonar, no es que se llame a la esposa, abandonar al esposo para seguir a Jesús, no. Abandone el apego que tienes con el esposo, o con la esposa, o con los hijos, o con el dinero, con lo que sea. Abandone el apego. El apego es el que dice: yo no puedo vivir sin ella, yo no puedo vivir sin él. Y como no puedo vivir sin él, si no es para mí, no va a ser para nadie. Ese es el amor del ego. Egoísta, egocéntrico, enfermizo e infantil. Ese es el amor que nosotros experimentamos humanamente. El amor verdadero diría: bueno, esta persona no es feliz conmigo por distintos motivos, pero como yo la amo, yo le deseo toda su felicidad. Váyase ella con quien usted quiere irse. Sea feliz, porque mi felicidad es su felicidad y su felicidad es mi felicidad. Eso es el amor. No es retener aquí, yo quiero tenerte aquí. Y a veces pasa con los padres. Yo tengo 2 hectáreas, yo quiero que mi hijo haga ahí, ya tengo la cuadra, para mi hijo, para mi hija y para mi hijo. Ahí están todas las cuadras, ya listas. Iban conmigo aquí al lado. Deja que tus hijos sean libres. Puede que su camino sea en Alemania. Déjalo. Pero no el apego. Entonces confundimos apego con amor. No es lo mismo, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Luego de haber llamado estos 4, ¿por qué nada más mencionan 4 discípulos? Porque es un símbolo. 4 es el número de la tierra, los 4 puntos cardinales. Por tanto, con estos 4 está hablando del discípulo en general. El discípulo es un llamado. No es el discípulo que llama al maestro. No es el discípulo que elige al maestro. Nosotros aquí lo hacemos. Es que yo elijo a Jesús, pero Jesús es el nazareno de Atalaya. No, para mí Jesús es Jesús el de Alange. Pare de contar. Para mí Jesús es el de... Eso no pasaba en tiempos de Jesús. Porque lo que pasa es que en esas maneras de ver, que no son malvadas, no, sino que están llenas de mucha ilusión, de mucho desconocimiento bíblico. Lo que hay que hacer es: el Jesús verdadero me llama. Y cuando Él me llama para estar con Él. No me llama para vestirme bonito, para ponerme clérima. No me llama para que use tal cosa. No. Me llama para estar con Él. Y estando con Él, me convierte en pescador de hombres. Pero para poder ser pescador de hombres, antes de eso, yo debo haber dejado reinar a Dios en mi vida. El irme con Él
es para dejar reinar a Dios en la vida. Porque solo dejando reinar a Dios puedo pescar a hombres sin buscar nada, sin esperar nada. Si yo no he dejado reinar a Dios, yo pesco hombres para mí, para mi coro, los de mi grupo, para mi pastoral, esos son míos, no son de allá. Para mi parroquia, pues, estoy peleando con los que se van de la parroquia para otro lado. No, pescadores de hombres para Dios. ¿Ven? En otras palabras, llevar de la muerte a la vida, en el sentido más práctico, es llevar a una persona de un mundo de apegos y de creencia en la carencia a un mundo de simplicidad, donde ya no necesito nada. Decía el maestro Eckhart, siglo XIII, es el descubrimiento de la nada, el descubrimiento de mi nada. Cuando yo descubro que nada, ya no hay nada a lo que aferrarme, nada. Entonces Dios empieza a operar en mí. Solo entonces. Mientras yo esté aferrándome, no puedo. Incluso a nivel religioso, es que yo he ido a cursillista, he ido a la renovación, he pasado por el camino, hago meditación, hago contemplación, hago oraciones. Pero ¿qué estoy buscando allí? Realmente. Estoy creyendo que tengo que llegar a hacer algo. Entonces por eso es que yo hago oración. Yo hago oración. Yo hago el rosario 3 veces al día. Estoy buscando mi valía todavía en lo religioso. Cuando no hay que buscar nada, porque ya somos. Debe decir una señora: padre, yo me gustaría ser más santa. Y yo dije: no puedes serlo más. Nunca lo vas a hacer más, ya lo eres. Eres perfecta, eres imagen de Dios. Lo que tienes es quitar las ideas erróneas que no te hacen ver quién eres. Eso. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del triunfo del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curó. Y les siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Así se cierra el capítulo. Pero ¿cómo se cierra? Mirando un día de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en un día? Desde la mañana hasta la tarde. Fíjense lo que hacía. 1, recorría toda Galilea. Andaba recorriendo. 2, enseñando en las sinagogas. No solo caminaba, visitaba, iba al lugar de encuentro, sinagoga, sinagogue, sinaxis, que significa en el mismo lugar. Iba a la sinagoga al encuentro religioso. Proclamaba la buena noticia del triunfo del reino de Dios. Jesús no proclamaba una posibilidad, proclamaba una seguridad, la belleza y el triunfo del reinado de Dios. Y en cuarto lugar, curaba, andaba curando. Y fíjense
los tipos de curaciones. Dice desde Siria, desde Decápolis y todos lados. ¿Quiénes eran? Diversas enfermedades, sufrimientos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. El texto está citando a Isaías, está citando a Jeremías, está citando a muchos profetas que hablan que el Mesías traería la curación de enfermos. Es una cita. Porque efectivamente seguir a Jesús es salir de la enfermedad y la locura. Y miren, hay personas que puede que no se curen al encontrar a Jesús. No se curan biológicamente, pero interiormente sí. Hasta el punto de aceptar la enfermedad y morir con paz. Hay una curación, un milagro verdadero, aunque por fuera no se curó. Porque eso depende del camino de cada uno que ha trazado en la historia. Entonces, no pretendamos que las cosas, las curaciones se dan a mi manera, se dan a la manera de Dios. Lo cierto es que todo seguidor de Jesús se vuelve uno como Jesús, que recorre, que va a lo religioso, que visita casas, que va con amigos, pero que proclama la buena nueva del triunfo de Dios, de su reinado, y es un curador. Una persona que donde llega lleva salud, porque lleva alegría, porque lleva paz, porque lleva lo que dice en el mundo de hoy, esa vibra buena. Donde quiera que vaya la gente siente la vibración, eso se siente, porque todos somos uno, sentimos eso. Entonces, el seguidor de Jesús se vuelve un curador como Jesús. Un curador comenzando por la interioridad. ¿Y quién se cura? La curación no es de tipo mágica, como a veces lo pensamos. La curación solo será si el creyente cree. Si la persona cree de verdad. Por eso siempre Jesús va a decir, tu fe te ha curado. O tu fe te ha salvado. No, yo te he curado. Entonces con una fuerza mágica te curé, no, que no tenía fe, no. Tu fe te ha curado. Entendiendo la fe, no como la entendemos nosotros. Ah, sí, yo tengo fe, sí, Señor, tú eres mi Señor. No, no. La fe como la raíz hamuná, hebrea. Hamuná, que significa confianza total. Eso es hamuná. Tengo fe en Dios, tengo confianza total, punto. Me dijo esto, confianza total. Esa fe total en Dios es la que cura. Porque me abre a la acción del reino de Dios. Bien, así cerramos el capítulo 4. Si alguien quiere, tiene una pregunta, algo que comentar, ahí está el micrófono para pues compartir este capítulo 4 maravilloso, en donde se nos invita a vencer las tentaciones de cada día como Jesús, desde la vivencia de la palabra de Dios y vivir la belleza del reino. Buenas noches, Padre. En el sentido de chupchubá y metanoia, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Lo que pasa es que es una diferencia lingüística. Shubá es hebrea y metanoia es griega. Es la traducción griega, que se traduce al español como conversión, pero se pierde mucho, porque no entendemos la palabra conversión. Entonces, yo dejé de fumar, yo me convertí. Yo dejé de tomar, me convertí. Me dejé de hombrear, me convertí. Me dejé de mujerear, me convertí, porque son las dos ahora. No, es algo mucho más grande. Shubchubá es dejar de mirar hacia un lado, el mundo, y empezar a mirar a Dios. Metanoia es más allá, metanous, noia, más allá de la mente, es un cambio de mentalidad. Pero en realidad es lo mismo.
Aló. Buenas noches, hermano. Padre, quizás una idea que tengo, creo que es así, pero más bien para corroborarla. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, la Sagrada Escritura dice que Él respondió, escrito está. Eso es un reflejo de su formación judía, de que Él ya conocía el Primer Testamento. Por supuesto, Jesús desde niño, como todo niño, fue instruido en la Torá, con la varita que tenía que repetir de memoria y aprenderse de memoria los textos, para cuando llegara a los 12 años, 13 años más o menos, hacer el Bar Mitzvah en el templo allá y pasar de niño a hombre. De ahí, después veremos cuando el niño perdido en el templo, no, ni perdido, ni niño, ni nada. Era lo que había hecho el paso de niño a hombre, por eso se quedó en el templo. Si un niño no podía entrar al templo estar con los maestros, si estaba era porque era un hombre ya, y él había aprendido. Recuerden que en aquel momento los hombres ya son, a los 13 años son hombres. Entonces, él había aprendido la Torá de memoria. Claro, una instrucción desde José, desde la casa incluso. Okay. Y la otra pregunta, padre. Como muchas cosas que usted nos ha explicado, los textos bíblicos están escritos en lenguaje parabólico. Jesucristo fue 40 días al desierto. Según se dice, no comió y no bebió nada. Humanamente es imposible lograr eso. ¿Está escrito en un lenguaje parabólico o realmente se trata de presentar el hecho como tal? Es una metáfora, es metafórico, lenguaje metafórico para asumir la vida de Israel de los 40 años en el desierto y a la vez los 40 días de Moisés y los 40 días de Elías, que son personajes referenciales para Jesús. No es que no aguantó 40 días sin comer. De hecho, después de 17 días sin beber agua, ya la persona prácticamente está muerta. 17 días. Uno puede dejar de comer 3, 4, 5 días, pero ya del tercer día sin beber agua empieza a sentir el efecto. Y si ya a 30 días sin beber y comer, pues ya está muerto. Entonces, aquí no es, porque él era Jesús, porque él era hijo de Dios. No hay que ir por allí. Él está viendo verdaderamente como hombre. Y lo que está diciendo es tomando la simbología metafórica de Israel. Del Israel que en 40 años sí fracasó y él no fracasó. De Moisés que tuvo 40 años en el desierto y cuando baja están haciendo el becerro de oro y todo lo demás fracasaron. ¿Sí? Entonces eso es importante entender por qué. Por eso permite ver que hoy es lo mismo. Estamos en los 40 días aquí. Esta generación también es tentada. Y esta generación o sucumbe como Israel o triunfa como Jesús. Y todo dependerá que le abramos el corazón a Jesús y el reinado de Dios. Bien, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que todo lo compartido, aprendido nos lleve a seguirte para ser auténticos pescadores de hombres, para llevar a personas a la alegría de tu reinado, para convertirnos en instrumentos de tu luz en un mundo de oscuridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, agradecemos su participación y nos encontraremos el próximo martes a la misma hora. Mil bendiciones.